Estamos considerando en la palabra de Dios una de las enseñanzas de Jesús que más repitió y que además son más duras que ninguna. Pues confronta a todos los que declaran ser discípulos de Cristo ante el verdadero fruto que identifica a un verdadero discípulo de Cristo. Jesús confronta a todos sus seguidores con la realidad de que no todos los que dicen ser discípulos de Cristo en realidad lo son. Y por dura que sean estas verdades, Jesús no la dijo pocas veces, las repitió continuamente. El propósito de esta enseñanza es doble. En primer lugar, esta enseñanza tiene el propósito hacia los que aparentemente son discípulos de Jesús, pero en realidad no lo son. Jesús les confronta para que reconozcan que necesitan abandonar tal engaño, pues a Dios no podrán engañar. No todos los falsos discípulos abandonan en su empeño. Jesús lo enseñó y vemos ahí que Judas hasta el final estuvo allí, siendo un falso discípulo. Un falso discípulo en ocasiones tiene un gran empeño por alcanzar su propia gloria, sus propios intereses y no se mantienen en arrepentimiento, sino en perseverancia en la hipocresía, resistiendo la confrontación. ¿Hasta dónde una persona, siendo un falso discípulo, puede resistirse a esta verdad que Jesús enseña, continuando con esa hipocresía? Puede llegar hasta situaciones insospechadas. Como he dicho antes, solo tienes que ver a Judas. Cómo nadie dudó de él cuando Jesús anunció que uno de entre ellos le entregaría. Judas escuchó esta enseñanza que confronta y que caracteriza al verdadero discípulo de Cristo. Judas no se arrepintió, continuó perseverando en su hipocresía. Fue expuesto a estas enseñanzas duras Jesús. Incluso cuando otros discípulos dejaron de seguir a Jesús, Judas continuó. Judas persistió con un corazón endurecido, aparentando ser un discípulo de Jesús. Desde entonces, siempre ha habido y habrá, hasta que el Señor venga, aquellos que como Judas son amadores de sí mismos, como Santiago dice, son nubes sin agua, como dice Judas, aparentes creyentes que en realidad son sepulcros blanqueados. Dios en su tiempo los sacará a la luz. El segundo propósito de esta enseñanza va dirigida a los verdaderos discípulos de Cristo. Aunque es una enseñanza dura, el propósito es animar a los verdaderos discípulos. No es traer duda a los verdaderos discípulos. Es traer ánimo, es traer consuelo, es darle motivo de gratitud y adoración a un verdadero discípulo. El Espíritu Santo es el que hace que tú seas un verdadero discípulo. Y es fruto de la obra del Espíritu Santo que tú te niegas a ti mismo, que tomas tu cruz y que sigues al Maestro. Como vamos a ver, no de una manera perfecta. Claro que sí. No somos perfectos hasta que el día que el Señor venga nos transforme por completo a la imagen de Cristo y no por nuestros méritos, sino por la obra completa de la santificación en nuestras vidas. Somos animados a seguir dependiendo del Espíritu Santo que nos salvó. Y somos animados a abandonar todo apego que nuestra carne nos invita a agarrarnos. Confiamos en la soberanía de Dios para salvar a los que Él escoge, ¿sí? Pero en muchas ocasiones no confiamos en la soberanía de Dios para santificarnos. Creemos que ahora es mérito nuestro, que ahora se trata de nuestro esfuerzo, de todo por nuestra parte. Y lo que el Espíritu Santo, por la obra que Él hace en nosotros, nos está llamando a reconocer nuestra dependencia de aquel que nos ha dado su armadura. ¿Sabes quién no se pone la armadura de Dios? Quien cree que no la necesita. Y el creyente genuino es animado a fortalecer en la realidad que Dios empezó en nosotros el día que nos salvó, continuar reconociendo nuestra dependencia del yelmo, de la coraza, del cinturón, de las sandalias, de la espada. Así que esta enseñanza dura no es para hacerte dudar si eres un verdadero discípulo de Cristo, sino para traer razones a tu vida, de alabar al Señor y de crecer en la dependencia y confesar tus pecados
El punto es que una enseñanza central del mensaje de Jesús es una lección fundamental para todo hombre, tanto al creyente como al no creyente. No solamente es una enseñanza fundamental en los evangelios, sino que en los demás escritos del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo inspiró a los autores humanos para incluirla como principio fundamental de la vida cristiana. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay santificación. En esta enseñanza nos muestra que el fruto que manifiesta un verdadero discípulo de Jesús se caracteriza por estos tres elementos: negarse uno a sí mismo, tomar su cruz cada día y ir en pos o seguir a Jesús, al Maestro. En el día de hoy vamos a tomar como guía de esta enseñanza el relato que el Señor inspiró en el Evangelio de Lucas, que hemos leído, Lucas capítulo 14. Y veamos por un momento el contexto que hemos leído hace un rato. El contexto de esta escena empieza en Lucas 13, versículo 22. En el versículo 22 de Lucas 13 es donde en realidad comienza una escena que se sucede cronológicamente, continuadamente. El Espíritu Santo mueve a Lucas para que después de una investigación minuciosa escriba a Teófilo todas las cosas que sucedieron, y esta escena sucedió comenzando desde el versículo 22 de Lucas 13 y termina en el capítulo 17, versículo 10. Todo lo que va de 13:22 al 17:10 sucede de manera continua. Mira lo que dice Lucas 13:22, cómo empieza. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Lo más probable es que sea un resumen de algunas enseñanzas que Jesús enseñó durante este viaje. Que a partir de este versículo, Lucas empiece a enseñar un resumen de lo que Jesús estuvo enseñando a lo largo de su viaje hacia Jerusalén. Estas enseñanzas tienen algo en común y es confrontar a los que pensaban que la salvación depende de ellos, depende del hombre y de sus obras y sus méritos. Observa lo que introduce este tema, Lucas 13:23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Ya estuvimos predicando hace un tiempo sobre este pasaje, pero lo que debemos destacar es que tal pregunta manifiesta una inquietud por saber cuán accesible es la entrada en el reino de los cielos. La pregunta muestra: ¿es difícil entrar en el reino de los cielos? ¿Son muchos o son pocos? ¿Es difícil o es fácil? ¿Qué hay que hacer para alcanzar esta entrada? Y Jesús comienza el tema central de esta sección de Lucas desde el capítulo 13 al 17, enfatizando que el camino a la salvación es angosto y sacrificado hasta tal punto que muchos tratarán de entrar, pero no podrán. Versículo 24, mira. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Aquí se implica que querrán entrar de una manera que no podrán entrar. Querrán entrar por sus esfuerzos, por sus méritos, con su mochila, la cual por esa puerta no pueden entrar. La salvación no dependerá del orden o el escalafón de méritos, sino, versículo 30 dice: los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Y como repite en el capítulo 14, versículo 11, todo el que se quiera se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Los que creían que eran los primeros querían entrar los primeros. Los que creían que eran los últimos pensaban que podrían quedarse fuera. Y Jesús está confrontando esta realidad. El reino de los cielos solamente se puede entrar por la gracia de Dios en Cristo. Y los fariseos pretendieron desanimar a Jesús para que Jesús dejara de enseñar esta salvación por la gracia, queriendo meterle miedo de que Herodes le quería quitar la vida. Observa lo que dice ahí, versículo 31 del capítulo 13. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Parecería que estos fariseos tenían un interés por cuidar a Jesús, pero en realidad lo que no querían es que Jesús enseñara esto más.
Este Herodes Antipas se refiere a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea y Perea, y fue uno de los hijos de Herodes el que quiso matar a Jesús cuando fue bebé. Pensaban que Jesús mismo, él huiría y del sufrimiento que él querría librarse, sus seguidores también huirían por este peligro. ¿Ve lo que está sucediendo? Los enemigos de Jesús piensan que Jesús huirá por el sufrimiento y sus discípulos huirán al saber que están expuestos al sufrimiento. A continuación, observa, encontramos otra escena en la que Jesús confronta con su enseñanza dura a hombres arrogantes y orgullosos que creen ser dignos de salvación. Lo hemos leído en el 14. Observa capítulo 14. En primer lugar, Jesús viene a comer a casa de un gobernante fariseo con gente selecta. Allí no entra cualquiera, allí hay alguien bien valorado entre los fariseos. Dice ahí versículo 1, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo. Así que tenía dos elementos que exaltaba a esta gran gente selecta. Y observa que podría parecer que fue invitado para conocer su mensaje, con un sincero interés por Jesús, pero el interés verdadero era buscar motivos para acusarle. Observa el versículo 1. Estos le estaban observando cuidadosamente. Otras versiones dice, le acechaban. Y es el sentido que tiene esta palabra, observar cuidadosamente. Ese verbo que se utiliza aquí se usa en Lucas 6:7 para describir que los escribas y fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo. En el capítulo 6 ya los fariseos le observaban para ver si él sanaba en el día de reposo. Es el mismo verbo. Y una escena mucho más anterior a Lucas 14 está mostrando que esta hostilidad de los fariseos fue creciendo a medida que avanzaba el tiempo. Puedes ver que en Lucas 20:20 se usa también el mismo verbo y ahí se traduce como acechar, donde leemos que acechándole a Jesús enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Así que el ambiente de esa invitación en casa del fariseo gobernador no era escuchar su mensaje, era una trampa. Por tanto, Jesús se encuentra en una audiencia aparentemente interesada. En la apariencia parece que tienen deseos de conocerle, de estar con él, escucharle, de aprender de él. Le dijeron que se fuera porque Herodes le va a apresar. Bueno, si no te vas, te protegemos nosotros, ¿no? Vente a la cena y te cuidamos. Lo que a continuación observamos en esta escena, en Lucas 14, es que Jesús no aprovecha la oportunidad para estar con gente influyente para crear relaciones interesadas. ¿A qué le importa a Jesús llevarse bien con un gobernador? ¿Qué necesidad tiene Jesús de llevarse bien con los influyentes? Y una nota, un paréntesis. ¿Qué nos importa a la Iglesia de Dios estar buscando unas buenas relaciones con los que creemos que mandan en el mundo cuando el Rey de Reyes es quien gobierna su iglesia? Es al Señor a quien tenemos que dar cuenta y seguir su ejemplo. Ahí Él estuvo y no aprovechó para convencerlos a ellos de tener buenas relaciones influyentes. Jesús aprovecha la ocasión para confrontar a los hipócritas y sus falsas enseñanzas. Versículo 4, observa, les pregunta su opinión sobre sanar en el día de reposo, confrontando la falta de compasión y misericordia. ¿Y qué responden ellos? Nada. Y Jesús les confronta, el versículo 4, él tomándolo, lo sanó, lo despidió, y a ellos les vuelve a preguntar, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo? O en algunos manuscritos dice un asno, o se le cae un buey en un hoyo en el día de reposo y no lo saca inmediatamente. ¿Y qué le respondieron ellos? Nada. Porque Jesús los confrontó con autoridad sobre su hipocresía aparente.
Versículo 7, les vuelve a mostrar la necesidad que tienen de humillarse al ver que ellos estaban procurando los mejores sitios. Y Jesús se da cuenta de esto y no se queda callado, ¿verdad? Él con autoridad expone una enseñanza que les confronta con su orgullo. Versículo 14 también le enseña que deben buscar la recompensa de Dios, no la de los hombres. No deben, como dijo en otro lugar, abrir las ventanas para que vean cómo tú oras. No, tú quieres orar, cierra la puerta. Y Jesús les muestra que ellos están buscando la recompensa de los hombres. Quieren ser bien vistos por los hombres. Versículo 15, Jesús les enseña sobre no poner excusas al llamado cuando Dios está invitándote a tener una relación reconciliada por medio de Cristo con Él. Y cuando ellos se creen merecedores del reino de Dios, además se creen con el derecho de rechazar la invitación. Él usó esta expresión, bienaventurado es, y confrontó a los fariseos que usaban esta expresión. Observa el versículo 15. Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero ese hombre que habló eso no tenía que usar esas palabras. Porque no era bienaventurado el que come pan en el reino de Dios porque entró por sus méritos, sino que Jesús los confronta. Bienaventurado el que se humilla y sabe que ese no era su lugar y ha sido invitado sin mérito alguno. Y todo esto está ahondando en un solo tema: el orgullo aparente, hipócrita de aquellos que creen ser salvos o aparentan ser discípulos de Jesús. Jesús termina toda esa confrontación y sale de la casa. ¿Y qué se encuentra cuando sale fuera de esa casa? Versículo 25. Se encuentra una multitud. Al salir de la casa del fariseo había grandes multitudes esperándolo. Y en este contexto nos encontramos en el que después de confrontar Jesús a un grupo selecto de religiosos, se dispone a confrontar al resto de la multitud con la misma enseñanza. Así que lo que viene después del versículo 25 en adelante es la misma enseñanza que Jesús ha estado haciendo en el resto de versículos anteriores. Lucas 14, 25. Se muestra ahí, grandes multitudes le acompañaban en este camino a Jerusalén. Y él, volviéndose, les dijo: me alegro que me sigáis, hacéis bien, sois bienaventurados. La semana pasada, mediante la enseñanza de Jesús, vimos cómo el fruto espiritual de un verdadero discípulo es negarse a sí mismo. Expresado aquí en el Evangelio de Lucas, este negarse a sí mismo se sustituye por otro fruto que es igual. Versículo 26, observa. Jesús se vuelve y les dice algo. Si alguno viene a mí y no aborrece, y esa conjunción y no aborrece puede ser también sustituida por pero no aborrece, como un contraste en la realidad de me sigue, pero no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún, y esto es como algo ya imposible, tú puedes aborrecer, y vemos que hay aborrecimiento de muchas personas a sus hijos, a sus padres, a sus madres, pero pocas personas se aborrecen a sí mismas. A lo mejor lo hacen aparentemente, o como una desesperación, pero lo que aquí Jesús está confrontando es absolutamente el amor que solo Cristo merece de manera incomparable, ni siquiera tus familiares, ni siquiera tú mismo. Esto es fruto de un verdadero creyente, que solo por medio del Espíritu Santo es posible. Jesús nos enseña que tratemos mal a nuestros padres y familiares. Establece un orden de honra. Si yo estoy aquí, mi honra, la honra que yo merezco, no puede ser sustituida por nadie, ni por los pobres. Y Jesús está aquí diciendo, nadie tiene la honra que solo yo merezco. Siendo Dios el mayor y el único merecedor de toda honra, que en comparación con nuestra relación con otras personas pueda parecer una deshonra para ellos. Enfatiza la disposición de honrar a Dios por encima de toda honra de toda persona y aún de tu propia honra. Y esto contrasta con todo lo que ha sucedido antes en la escena. Muchos están honrándose, pero la multitud también está buscando su propia honra. Y Jesús dice, nadie que sea mi verdadero discípulo puede mantener la honra de Dios y su propia honra.
El verdadero discípulo, veremos como en esta mañana el segundo y el tercer aspecto de ese fruto espiritual. Un verdadero discípulo tiene una disposición absoluta al sufrimiento. Una disposición absoluta al sufrimiento. Versículo 27. El que no carga su cruz, y este es el segundo elemento que está estrechamente relacionado con el primero y con el tercero. Estos tres elementos son inseparables. El que no carga su cruz. Cuando decimos una disposición absoluta, incluimos en primer lugar la disposición voluntaria a este sacrificio. Una disposición voluntaria. Observa que dice ahí, el que no carga su cruz. Ese verbo, cargar, es un verbo activo que el discípulo está dispuesto a hacer de forma voluntaria. No dice el que no soporta que se le cargue, no dice el que no permite que se le cargue, no. El que no voluntariamente toma su cruz, es decir, muestra y enfatiza que el verdadero discípulo, como fruto del Espíritu Santo, tiene una disposición voluntaria al sacrificio. No se ve forzado al sufrimiento, a sacrificarse. No le queda otro remedio. Lo hace voluntariamente. Es un privilegio. Versículo 27, el que no carga su cruz. Esto implica un acto voluntario. A estas grandes multitudes, después de salir de la casa del fariseo y enseñarle a él y a los invitados el valor de la humillación y la recompensa que recibirán del Padre aquellos que se humillan, que serán enaltecidos, Jesús sabía que no todos los que iban detrás de él eran verdaderos discípulos. Observa, versículo 25, esta multitud le acompañaba. Esa palabra acompañarle no era seguirle en un sentido de discípulo, sino en un sentido de curiosidad, en un sentido de necesidad. En otro contexto vemos que Jesús ve a la multitud que le sigue y le dice, vosotros no me seguís porque seáis verdaderos discípulos, sino ¿por qué? Porque habéis comido, habéis bebido, os habéis saciado y queréis más. Y les confronta con esta realidad. Y se vuelve a ellos y les confronta con una verdad que toda persona debe escuchar. Jesús toma la iniciativa. Nadie le pregunta, ¿verdad? No vemos que nadie le pregunte. Él ve esa realidad de gente yendo detrás de él y diga, esto va bien. Cuanto más seamos, mejor. No. Jesús no dice, esto va bien, cuanto más somos, mejor. No. Él se da la vuelta y a todos los que vienen le dice, poner atención a esta realidad. Considerad el costo y lo que implica ser un verdadero discípulo. Y esta enseñanza es que suponían que seguir a Jesús conllevaría una vida más fácil. Nos ha sanado, nos ha saciado de pan, de agua, de alimento. Nos va a dar la paz con los romanos. Se terminarían los problemas que cada uno tenía. Era un discípulo convenido, ¿no? Y una pregunta, ¿eres tú un discípulo convenido? No estoy diciendo que no reconozcamos que hemos recibido una riqueza, unas bendiciones y una riqueza en Cristo inalcanzables para nosotros. Claro que sí. Es una bendición incomparable ser un hijo de Dios. Pero es tu motivación, esa vida cómoda, esa conveniencia, porque Jesús dice que el verdadero discípulo estará dispuesto a tomar el sufrimiento y cargarlo, el sacrificio personal, que implicará primero humillarse y negarse a uno mismo. Y el punto, a Jesús no le impresionan estas relaciones influyentes ni esa multitud. Cristo está interesado en confrontar a aquellos que son engañadores y en animar y exhortar a aquellos que son verdaderos discípulos a que le sigan, continúen en ese camino. No busca muchos seguidores, sino Él quiere que los verdaderos seguidores sean los que le siguen. Y los seguidores no tienen mérito por estar ahí hasta el final. Como veremos ahora adelante, todos estamos reacios a humillarnos a nosotros mismos, aún los creyentes. ¿Es que los creyentes somos perfectos en nuestra disposición a humillarnos? Ni mucho menos. Empiezo por mí. Pero podemos decir cada uno de nosotros que es
una tendencia natural, aún habiendo sido salvado, huir de la humillación y huir del sacrificio personal, a no ser que ese sacrificio me exalte. No es natural para nosotros, solo es por medio del Espíritu. Seguir a Jesús requiere una disposición voluntaria a sufrir por aquel que nos amó por encima de todo para traer gloria al Padre. En segundo lugar, hemos visto que esta disposición es voluntaria, pero es una disposición absoluta al sacrificio humillante. Disposición absoluta al sacrificio humillante. No dice el que no coge su látigo, no dice el que no coja su ropa incómoda, el que no sea capaz de hacer ayuno, el que no sea capaz de ciertas cosas. No, el sacrificio es absoluto. La palabra cruz que ahí dice, en griego, en realidad es palo, es un palo. Lo que sucede es que después con el tiempo, el latín utiliza crux como el que los romanos utilizaban, que le colocaban un palo transversal y hacían lo que ahora vemos un símbolo de la cruz, es lo que los romanos utilizaban. Pero otras culturas venían como colgarlo sobre un palo, un único palo, un madero. Ahora, el punto no es si es un palo o son dos palos, como los testigos del anticristo dicen, y se ponen ahí a debatir y a pelearse. El punto es que ese elemento no era para crear sufrimiento, era un elemento para asesinar hasta la muerte. Jesús no está diciendo el que está dispuesto a sufrir un poco, sino que el que está dispuesto voluntariamente a llegar hasta la muerte. Sufrimiento absoluto, la humillación absoluta. En la ley de Moisés, dada por Dios, a través de Moisés, dice que es maldito aquel que es colgado de un madero, no de una cruz, de un madero. Deuteronomio 21, 22, 23, lo tienes allí. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, eso es, colgado de un madero, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamine la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Así que la implicación de tomar la cruz es la implicación de reconocer nuestra realidad verdadera, que era estar maldito por nuestro pecado. Ser consciente de nuestra condición espiritual. El único que tomó la cruz sin merecerlo fue Cristo. Pero nosotros tomamos una cruz que en realidad reconocemos y empezamos reconociendo que nos pertenecía por derecho, por mérito. Si hay algo que por mérito merecíamos, no era la salvación, sino la cruz. Y continuamente esto es lo que el Hijo de Dios debe ser consciente, de que donde está y como está es por la gracia de Dios. Porque si algo debe tomar y merecer, es la muerte de un maldito en la cruz. Y solamente por la obra de Cristo ha sido librado de esa maldición. Lucas capítulo 22, versículo 40, muestra que un discípulo de Jesús reconoce la soberanía de Dios, acepta la voluntad de Dios, aún en el sufrimiento. Pero en el sufrimiento tenemos la tentación de escapar. Lucas 22, versículo 40 dice, cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Versículo 41, y se apartó Jesús de ellos como a un tiro de piedra. Y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y observa ahí, hay tres alusiones a la voluntad. En primer lugar, el Hijo reconoce si la voluntad del Padre pueda ser apartarle de él esa copa, ese sufrimiento. En segundo lugar, el Hijo reconoce, no quiero que se haga mi voluntad estando en la carne, sino reconoce la autoridad de Dios, que sea la voluntad del Padre. En un orden de soberanía, que uno no es más soberano que el otro, el Padre es igual de soberano que el Hijo, pero el Hijo se somete a la administración y al liderazgo del Padre, en que Él
sea quien dirija todos los sucesos que están sucediendo en la historia, incluido el sufrimiento. Ahora, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es la tentación a la que Jesús se refiere aquí? Que le dice a 3 de sus discípulos más íntimos. Va al huerto después de celebrar la Santa Cena y se va con sus discípulos al huerto y después coge a 3 de ellos, se aparta un poco más y les dice a ellos, orad para que no entréis en tentación. La pregunta que yo os hago y que debemos hacernos es, ¿qué tentación? ¿Acaso Jesús les dice que oren para no entrar en la tentación de quedarse dormidos? No sé si esto era lo que tú pensabas. Porque Jesús viene después y ¿qué hace? ¿Se lo encuentra qué? Dormido y les dice que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Y parece como si esa fuera la tentación, que no se han quedado despiertos. Yo creo que no. La tentación no era quedarse dormido. ¿No es acaso esa la conclusión a la que muchas veces podemos llegar cuando vemos esa forma en la que el texto nos muestra? No creo que Jesús se refiera a esta tentación, sino, escucha, más bien a lo que sucede en el contexto posterior y que tiene relación con la oración que Jesús ha orado buscando la voluntad del Padre. Pedro, que había dicho tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, un poquito después cogió aparte a Jesús y le dijo que Dios no quiera que esto suceda, que esto no te suceda. Y como si Pedro pudiera evitar que esto sucediera. Acompáñame a Juan capítulo 18. Un momento, Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Cayendo en tentación. Orad para que no caigáis en tentación. ¿Cuál es la tentación? Este es mi convencimiento, hermano, según el contexto. La tentación es hacer lo contrario de lo que Jesús oró. ¿Qué es lo que Jesús oró? Lo que cualquiera de nosotros oraría. Señor, yo no quiero pasar el sufrimiento. Eso fue lo que Jesús oró, ¿sí o no? Lo primero fue, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Es natural, no te sientas mal no querer sufrir. Ahora, un verdadero discípulo está dispuesto a someterse a la voluntad soberana del Padre. Si Dios quiere que yo sea humillado, si Dios quiere que yo sufra, y hermano, no me estoy refiriendo a sufrimiento de enfermedad, no me estoy refiriendo al sufrimiento humano que es común a todos los hombres, al sufrimiento por el Evangelio, sufrimiento por obedecer a Cristo, lo que viene por ser fiel a la palabra de Dios. No el sufrimiento del dolor de cabeza, ni de rodillas, ni de espalda. El sufrimiento de ser fiel a seguir a Cristo, aunque este mundo te maltrate. ¿Cómo respondió Pedro? Mira, Pedro hizo lo que le dijo al principio en el aposento alto. Que esto no te acontezca, yo lo evitaré. Y cogió la espada y ¿qué hizo? Vamos a pelear. Tenemos lucha contra carne y sangre. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, viene después a decir lo que Gerson nos leía esta mañana. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es con espada. Nuestra lucha es espiritual. El verdadero discípulo se someterá a la voluntad del Padre, voluntariamente, al sufrimiento completo hasta que eso pueda implicar la muerte. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 11. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Reaccionamos impulsivamente, intentando evitar el sufrimiento. Y decimos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Sé que lo que tú has planificado y planeado es bueno para mí, pero no siempre es así. No siempre es esta la realidad. Y un verdadero creyente crece en esa confianza, en esa seguridad. Pero un creyente aparente, falso, se apartará de seguir a Cristo cuando ese implique el sufrimiento hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos muestra que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos llama a seguir el ejemplo que Jesús
nos dejó humillándose. Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, muestra aquí que la voluntad de Dios es seguir el ejemplo de Cristo. Y el punto es claro, el verdadero discípulo es aquel que por amor supremo al Señor, humillándose a sí mismo, está dispuesto de forma voluntaria a sufrir obediente a su palabra, aunque eso implique la muerte. La tercera característica de un verdadero discípulo es que él tomará la cruz y seguirá en pos del Señor. ¿Qué significa esto? El deseo y la disposición a vivir en santidad. El deseo y la disposición a vivir en santidad. Seguir a Cristo no es otra cosa que obedecer a Cristo. Reconocer la justicia perfecta del Hijo. Reconocer nuestra dependencia. Como un niño cuando tiene miedo, ¿qué hace? Se agarra a su padre, a su madre y no se separa de ellos. Y está con ellos buscando protección. Está con ellos obedeciendo a sus indicaciones. El verdadero discípulo crecerá en obediencia progresiva a Dios, en un proceso de santificación en el que tendrá que hacer morir lo terrenal en sí mismo. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, somos deudores. ¿Tienes la conciencia de que tienes una deuda? Dice, sí, la deuda que yo tenía ya Cristo la pagó. Sí, pero ahora tienes otra deuda, dice Pablo aquí. Mira, dice Romanos 8:12, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. ¿Por qué? La razón es porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto implica, no sois verdadero discípulo y iréis a lo que merecen aquellos que todavía siguen viviendo conforme a la carne. Pero el contraste, versículo 13, Romanos 8:13, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que tenemos una deuda. ¿Con quién? Con Dios mismo, que por medio de su Espíritu podemos hacer morir los deseos, las obras que la carne te piden. Esto es seguir en pos de Cristo. Vivir como Él vivió, amar lo que Él amó. Vivir con el fruto espiritual del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Todo lo que caracterizaba al Señor Jesucristo. Dice Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Versículo 23 continúa, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Nadie puede condenar todos esos frutos. Versículo 24, escucha. Pues los que son de Cristo Jesús, ¿han hecho qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Toma su cruz cada día. Está dispuesto a sufrir voluntariamente, reconociendo la maldición que merecíamos, pero es que reconoce también que por medio de la obra de Cristo ahora puedes hacer morir en esa cruz las obras de la carne. Gálatas 6:14, morir a los deseos del mundo, morir al alcanzar una vida eterna por méritos en la carne, morir al mundo es ser menospreciado por el mundo. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, por el cual, gracias a Él, el mundo ha sido crucificado para mí. Y yo para el mundo he sido crucificado. Decía un hermano que el creyente funciona en la vida cristiana a 2:20. A 2:20. Claro, tú escuchas eso y piensas que como antes era a 125. Mira conmigo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. No dice con Cristo seré crucificado. No dice debo de ser crucificado con Cristo. Ese verbo lo que está diciendo es una realidad que yo he recibido. Una realidad cumplida. Con Cristo he sido crucificado. No me crucifiqué yo. No lo tendré que buscar. Se me ha dado. Y con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si esto no es una realidad en tu vida, hace nula la gracia de Dios.
Sí, dice, Dios me salvó por gracia, Él es soberano, yo no podía tomar esa decisión. Si Él no me salva, yo no puedo venir a Cristo. Pero si no vives cada día, cada minuto, reconociendo la realidad que ya has recibido, has sido crucificado con Cristo. Y ahora no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo para la gloria de Él. Versículo 21. Si no es esa realidad, estaré haciendo nula la gracia de Dios. Porque la realidad del 20 permite que el 21 sea verdad también. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió para nada, diría un sevillano. Murió en vano. Pero Cristo no murió en vano. Cristo murió por aquello que Él escogió salvar y los ha convertido en sus discípulos. ¿Y cómo lo sabemos que somos discípulos suyos? Si vemos que Él está produciendo este fruto en nuestra vida progresivamente, negándonos a nosotros mismos. Y eso implicará hacer un juicio del costo que esto implica. Vuelve conmigo y terminamos Lucas 14, versículo 28. Jesús tiene el deseo de que este mensaje sea bien entendido. Y ahora utiliza dos ejemplos. No está interesado en rebajar la exigencia del Evangelio. Está interesado en que los que le siguen y están confundidos y se están engañando y pretenden engañarle a Él, entiendan bien el mensaje. Y pone estos dos ejemplos. Primer ejemplo, la construcción de una torre. ¿Qué significa eso? Debes calcular el costo. Debes ver, examinar si tú estás poniendo todo en esta declaración externa de ser un discípulo. ¿Es verdad? ¿Tú quieres seguirme y ser de la multitud que me sigue? Examina si tienes el costo, estás dispuesto a pagar el costo que esto tiene para llegar hasta el final. El segundo ejemplo es salir a una batalla y enfatiza, evalúa la capacidad. Si crees que tú podrás por ti mismo, entonces serás como aquel que va a la batalla y se da cuenta que soy más débil de lo que pensaba. Y esto es lo que Jesús está confrontando. No tienes lo que hay que tener materialmente ni capacidad para construir una torre, te vas a quedar a medias. No tienes lo que hay que tener en poder y en fuerza para enfrentarte a aquel que es tu enemigo, que ahora mismo en tus pecados es Dios. No confíes ni en tu capacidad ni en tus fuerzas. Y Jesús les invita a examinar cómo estamos valorando nuestra realidad. Quisiera apuntar a dos aplicaciones, dos conclusiones que el texto nos da. Versículo 33, primera conclusión de esta enseñanza. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, ¿y si Dios te dice lo que tienes en casa, que te encanta, si quieres ser mi discípulo, tíralo a la basura? ¿Querrías seguir siendo un discípulo? Lo que quieres comprarte y estás ahorrando y es tu deseo, y Dios te dice en un momento dado, no te lo compres, ¿querrás ser su discípulo? El que no está dispuesto a abandonar todo amor por este mundo y sus pasiones, entonces no es mi discípulo. No se engañe. El que sigue viviendo en el pecado y quiere aparentar una cosa un día, pero seguir pecando el resto de la semana como si esto no tuviera implicaciones, que no se engañe. No puede ser mi discípulo. Sí lo soy. Y Jesús dice, no puede, porque no lo eres. El que quiera perder su vida, la salvará. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Segunda aplicación en esta enseñanza, versículo 34. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el estiércol o el muladar. La arrojan fuera. Es drástica la conclusión. No es un rato, ¿eh? Aquí, mira, esta expresión, escucha, buena es la sal, esta expresión es tomada figuradamente para decir, bueno es ser mi discípulo. Bueno es ser mi discípulo. Sí, esa declaración es como la bondad de la sal, es útil. Y en este contexto muestra que esa confesión de una persona declarándose discípulo de Jesús es una buena confesión. Pero escucha, si esa confesión no viene por medio de los frutos, si pierde su eficacia, si esa declaración
soy discípulo de Jesús, no viene acompañado con los frutos que identifica, es como una sal que ha perdido su capacidad, su sabor. ¿Qué esperanza le queda a esa persona? Nada. No tiene otro camino, no le queda más esperanza, no hay nada más. O es con Cristo o toda la eternidad estarás sufriendo, ausente de toda gracia de Dios y sufriendo por tus pecados. No vale para nada. Y aquí habla de esa utilidad para la tierra o para el muladar, y esto es conservar a la tierra y al estiércol para que no se descomponga y pierda su alimento para los animales. El punto aquí de esta conclusión no tiene que ver con la función de la sal, sino que la declaración de ser discípulo no compagina con el fruto. Si un discípulo deja de mostrar esos frutos, no es que lo fue y dejó de serlo, es que nunca fue un discípulo. No vale para nada. Y el llamamiento es claro. El que quiera ser un discípulo, que se niegue a sí mismo, que se arrepienta de sus pecados, que reconozca su bancarrota espiritual, que reconozca que no tiene suficiente para construir la torre, que reconozca que no tiene suficiente para enfrentarse a Dios y salir victorioso por su justicia, que necesita la justicia de otro, la justicia de Cristo. Y si eres un hijo de Dios, crece en dependencia de su espíritu. Para andar en esto, ¿te caracteriza? Y sencillo, versículo 35. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es, no tengo más que decir. El que el Espíritu Santo esté obrando en su corazón para escuchar este mensaje y responder con arrepentimiento y fe y acudir a Cristo para que le salve sus pecados, entonces está oyendo, teniendo oídos para oír. Pero el que escucha y lo deja en la misma situación, aún engañándose a sí mismo y pretendiendo engañar a los demás, que oiga, no vale para nada. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria porque tú nos hablas claramente, porque tú no te has dejado nada. Y Señor, te damos la gloria porque si somos discípulos tuyos es por tu gracia. Y si seguimos siendo discípulos tuyos es por tu gracia. Reconocemos nuestra incapacidad de serte agradable, de vivir vidas que te glorifiquen. No podemos, Señor. Necesitamos de ti, de tu palabra, de la dependencia de tu Espíritu, para poder seguir el testimonio y el ejemplo de Cristo, para humillarnos y crucificar la carne en nuestras vidas. Señor, te damos la gloria porque tú empezaste la obra y la terminarás. Pero no permita que tengamos oídos para ignorar este mensaje. Aún en los creyentes que podemos ser duros de oído, rebeldes, y tarde o temprano entonces tú traerás disciplina. Señor, utiliza tu Espíritu para convencernos de que nos has salvado para ser un discípulo tuyo, para tu gloria. Y Señor, si hay alguien aquí que cree que es un discípulo, pero está engañándose y está pensando que puede engañar a otros, Señor, tráele convencimiento de pecado. Obra por tu Espíritu Santo en su corazón para hacerlo nacer de nuevo y ver a Cristo glorioso y ver la realidad de su bancarrota, de su deuda, de su incapacidad, de la maldición que él merece por su propio pecado. Señor, tráelo a Cristo. Señor, recibe la gloria, Padre. Por medio del Espíritu Santo oramos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.